quería empezar dándole las gracias a Pablo por la invitación, pero no sé si arrepentirme por la encerrona. Bueno, sí que es cierto que Hellín ha sido un territorio, ha sido una ciudad que para mi vida académica, para mi vida profesional ha tenido un peso muy importante, y me alegra mucho poder volver a esta ciudad después de tantos años, porque sí que es cierto que hace ya más de una década me invitaron a dar una conferencia sobre un contenido diferente al que hoy voy a tratar de mostrarles. Y bueno, y volver a un salón, verlo prácticamente lleno, a pesar de que el Madrid juega a las 9, si hay algún madrileño madridista, intentaré ajustarme al tiempo para darle margen de tiempo para volver a su casa. Y bueno, yo, a pesar de la encerrona, a pesar de los compromisos adquiridos en apenas 5 minutos, sí que me gustaría empezar pues, agradeciendo a Pablo la invitación, a agradecerle que me haya invitado a volver allí, a hablar de las cosas que hacemos en la universidad, de las investigaciones que hacemos los arqueólogos y las arqueólogas que formamos parte no solo de la Universidad de Alicante, sino de otros muchos centros de investigación que afortunadamente tienen en Hellín un espacio, un cobijo, un techo a partir del cual desarrollar en nuestras investigaciones, algo que desgraciadamente cada vez es más difícil. Encontrar un lugar donde sus técnicos, donde sus políticos avalen la investigación en humanidades es cada vez más difícil, y bueno, por eso yo creo que como hellineros y hellineras, yo creo que se dice así, lo siento si me equivoco, bien, como hellineros y hellineras deben estar muy orgullosos de la labor que se hace desde sus instituciones. Bien, yo venía a hablarles de un periodo de la prehistoria, por temas del programa a lo mejor no debería haber sido el primero, pues bueno, la vida es así, pero vengo a hablarles de un periodo del programa, de un periodo de la historia, un periodo de la prehistoria que abarca cerca de 3.000 años. Voy a intentar resumirlos en apenas 50 o 55 minutos, intentaré, prometo, no aburrirles mucho, y hacerlo a partir de un conjunto de datos. Para mí, la historia se analiza a través de documentos. Y los documentos con los que trabajamos los arqueólogos son los yacimientos arqueológicos. Ahora bien, el problema que tienen muchos de los yacimientos arqueológicos es que conforme nos vamos yendo hacia atrás en el tiempo, lo que observamos es que las piezas que conforman ese puzzle se van o bien desapareciendo o bien entremezclando, de forma tal que la visión que nosotros tenemos de esa parte de la historia, de ese documento histórico, en muchas ocasiones se desdibuja, se enturbia, y ello nos obliga a mirar con mucha cautela, a mirar con mucha tranquilidad esas pequeñas piezas, esos objetos arqueológicos que aparecen en las excavaciones, que a veces aparecen en otras cosas que no son excavaciones, que aparecen de forma casual, e incluso en ocasiones también aparecen desgraciadamente asociadas al expolio de esos yacimientos. En ese sentido, lo que voy a hacer en los próximos minutos es tratar de ir hilvanando, de ir montando ese puzzle a partir de un conjunto de piezas que de una forma u otra han llegado a lo que fue el Museo Comarcal de Hellín y que ahora están depositadas en el Museo de Albacete. Bien, y yo creo que la mejor forma de empezar con este recorrido es con el yacimiento de la Fuente de Iso, un yacimiento que ya ha nombrado Pablo, que es un yacimiento muy sintomático de lo que ha sido la investigación arqueológica en Hellín en los últimos prácticamente 40 o 50 años. El yacimiento de la Fuente de Iso, como su propio nombre indica, se ubica muy cerca de la Fuente de Iso, que sabemos que es un manantial natural, muy próximo a la pedanía del mismo nombre, un entorno ecológico extraordinariamente rico durante toda la historia, no solo en la actualidad. De hecho, solo tienen que mirar, fijarse la mancha verde de vegetación que envuelve la Fuente de Iso, que es este pequeño encauzamiento que aún queda y que seguramente hace algunos años, hace algunas décadas, hace algunos siglos sería infinitamente mayor, pero la agricultura lo ha ido laminando o le ha ido comiendo terreno. Pues bien, en torno a este pequeño espacio acuático
se configuraron una serie de asentamientos humanos durante toda la prehistoria y posiblemente el que más y mejor información ha ofrecido es precisamente uno que toma su nombre, que es el yacimiento de la fuente de Iso. Bien, pues si no lo conocen, aquí tienen algunas imágenes del estado actual. Estas fotografías ya tienen algunos años, pero el estado actual no ha variado mucho. En este yacimiento, que seguramente se conoce desde la década de los años 70-80, fue catalogado por primera vez como yacimiento arqueológico en la tesis de licenciatura de Juan Francisco Jordán Montes, que es una persona a la cual me iré refiriendo continuamente a lo largo de esta charla. Es una persona sin la cual yo creo que el estudio de la prehistoria de Ellín no se comprendería. Fue Jordán Montes el primero en catalogarlo como yacimiento arqueológico, el primero en recoger las noticias o incluso en recuperar algunos materiales arqueológicos que los propietarios de los terrenos habían ido recogiendo, y el primero en ofrecernos una primera propuesta cronológica. Fue el primero en decir que era un yacimiento prehistórico, o mejor dicho, que allí había un yacimiento prehistórico, porque no se observaban estructuras, no se observaba nada, simplemente restos de cerámica en la superficie de los diferentes campos de cultivo. Bien, más allá de estas noticias, la primera excavación, la primera y última excavación que se ha realizado en la fuente de Iso se ejecuta en enero del año 92, en enero de 1992, a raíz de la construcción de una balsa de riego, que es esta balsa que pueden ver aquí insinuada, que es aquí delimitada por esta valla, que iba a afectar a una de las zonas en las cuales mayor concentración de objetos arqueológicos se habían recuperado. La estrategia que se siguió desde el Museo Comarcal de Ellín en ese momento fue, en primer lugar, prospectar, es decir, reconocer a pie de forma intensiva todas las parcelas que habían alrededor del espacio que iba a ocupar esa balsa de riego, y recoger una gran cantidad de materiales. Al tiempo que recogían estos materiales, empezaron a detectar un conjunto de manchas cenicientas, de manchas negruzcas, que ya intuían o hacían intuir la existencia de algunas estructuras. Bien, con buen criterio, Javier López Precioso, no estaba confundido con otro Javier que te comenta ahora mismo, Javier López Precioso, el entonces director del museo, coordinó un conjunto de excavaciones a lo largo de estas parcelas, y en concreto se centró en tres puntos concretos. Realizaron 3 cortes, 2 de ellos desgraciadamente fueron negativos, es decir, se excavaron en zonas donde había una gran cantidad de materiales arqueológicos en superficie, donde habían esas tierras cenicientas, esas tierras negruzcas que les comentaba antes, pero los años, los siglos de trabajo agrícola sobre esas parcelas, recordemos que son suelos muy fértiles por su proximidad al agua, habían hecho que las estructuras que habían dado origen a esos materiales y a esas tierras negruzcas habían desaparecido. Ahora bien, en uno de estos 3 sectores sí que tuvieron suerte, y a partir de la observación en superficie de esta gran concentración de tierras negras asociadas a una gran cantidad de materiales arqueológicos, tuvieron la posibilidad de excavar las que posiblemente sean las estructuras de hábitat más antiguas de toda la zona de allí, y me atrevería a decir de toda la zona de toda la región de Albacete. Bien, Javier López excavó junto a José Luis Serna y Maite Rico este yacimiento, insisto, en enero del año 92, que también hay que ser valiente para excavar en Ellín en enero al aire libre, pero bueno, me imagino que también las urgencias de la obra de la balsa también así lo exigirían, y documentaron un yacimiento, insisto, con un gran potencial, que fue dado a conocer precisamente en el número 1 de la revista Macanaz del año 96, que lo comentaba antes con Pablo, que fue un intento infructuoso porque se quedó en el primer número. Espero y deseo y vaya por delante mi contribución al número 4. Se dieron unas primeras noticias en un artículo que firma Juan Jordán Montes y Javier López Precioso, pero se habla de yacimiento, se dan buenas noticias, pero el yacimiento pasa desapercibido en cierta medida en la investigación. Algunos años más tarde, cuando yo empezaba mi tesis doctoral, estamos hablando de principios del siglo XXI, concretamente en el 2005, Mauro Hernández, que seguramente algunos de vosotros, algunos de ustedes lo conocerán, me instó a visitar el museo de Ellín y a preguntar por esa excavación.
porque él consideraba que era un yacimiento muy importante y que las publicaciones que se habían hecho pues no les rendían homenaje. Yo me presenté aquí, yo pues, unos cuantos años más joven, y de forma muy amable, y eso hay que reconocérselo y se lo reconoceré siempre, Javier me ofreció estudiar todo el yacimiento. Y dije, oh, qué bien, un yacimiento inédito para mi tesis. Cuando me bajó al sótano de lo que entonces era el Museo Comarcal, me enseñó, no sé qué, recuerdo que eran 2 estanterías de 4 o 5 lejas cada una, con cajas grandes de madera hasta arriba, y uno que es joven y osado, pues me puse a estudiarlo. Y ahora comprenderán el resultado y comprenderán la dureza de trabajar en los sótanos de un museo durante los meses de invierno, porque si locos estaban los que excavaron en enero de 92, el loco estaba el que se puso a estudiar aquello que al final acabé dibujando con guantes, porque lo que había, éramos jóvenes y lo soportábamos todo o casi todo. Bien, de este yacimiento tuvimos la oportunidad de presentarlo en el año 2006 en el Congreso Neolítico de la Península Ibérica, que se celebró precisamente en Alicante, y buena parte de ese yacimiento, o mejor dicho, buena parte de los resultados de la excavación de aquel yacimiento pues, los publicamos en el 2010, precisamente una monografía editada y financiada por el Instituto de Estudios Albacetenses y que recoge, ahora sí, con cierta entidad, los resultados de una excavación que, insisto, fue modélica no solo en su desarrollo, sino también en las facilidades que posteriormente le han puesto a la investigación. He de decir, he de insistir también que toda esta investigación en aquel momento fue financiada por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha a través de aquellos incipientes proyectos de investigación arqueológica, y en ese sentido, pues bueno, no solo Javier, no solo la ayuda del Ayuntamiento y del personal de IKIN, también de la propia Junta, facilitaron el poder dar salida a un yacimiento enormemente rico. Bien, ¿qué se documentó en aquella excavación? Básicamente se documentó, como les decía antes, lo que posiblemente sea una de las cabañas más antiguas de toda la prehistoria de Albacete, o lo que es lo mismo, una estructura de hábitat. Desgraciadamente, como les decía antes, este yacimiento está muy afectado por las tareas agrícolas. En esta zona, sobre todo en la década de los años 60, 70, sabemos con total seguridad que es posterior a los años 50, se produjeron fuertes reparcelaciones e incluso fuertes abancalamientos para generar superficies más o menos llanas con las cuales crear campos de cultivo en principio para cereal. En estos procesos de ataludamiento o de crear las parcelas, lo que se hacía era recortar el terreno, como puede ver en esta imagen, para crear esas superficies horizontales. Pues bien, en uno de estos recortes del terreno se cortó prácticamente por la mitad algunas de estas estructuras arqueológicas. ¿Cuál es la ventaja? Que al haberlas cortado era más fácil de observar. ¿Cuál era la desventaja? Que el 50% de las mismas han desaparecido. Por lo tanto, de esa cabaña solo se conservaba una parte de ella. Sabemos que era una cabaña con un zócalo de piedra, con el suelo del interior de la cabaña ligeramente rehundido, y lo que Javier y su equipo pudieron excavar en su interior fue pues, unas placas de hogares, es decir, un lugar donde sería el fuego. Sabemos que era una placa de hogar, o se sabe por qué era una placa de hogar, porque el suelo estaba enormemente compactado precisamente por las altas temperaturas alcanzadas por esos fuegos. Una serie de oquedades que muy probablemente tengamos que interpretar como basares, o lo que es lo mismo, huecos donde encajar las vasijas, de las que luego hablaremos. Y en torno a esta cabaña, o mejor dicho, a esta media cabaña, de la cual tampoco podemos dar unas medidas concretas porque nos falta, en este caso, más de la mitad, un conjunto de agujeros en el suelo que nosotros interpretamos como silos, muchos de los cuales aparecían en el interior de un espacio delimitado por un foso. Un foso, no deja de ser un foso realmente, en este caso de 1,5 metros de ancho y en algunos puntos 1 metro y medio de profundidad, cuya función se desconoce, y no solo se desconoce para el caso del foso de la Fuente de Isos, sino que se desconoce para todos los fosos contemporáneos en este momento. Es decir, ¿cuál es la función de estos fosos? No se sabe. Lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que en muchas de estas estructuras similares, en muchos de estos fosos similares, lo que ha aparecido en su base son una gran cantidad de limos que están evidenciando que hubo circulación de agua, o por lo menos que en algún momento dado tuvieron agua en su interior. Y es muy probable que estos fosos funcionasen como sistemas de drenaje o sistemas para evitar que se inundase lo que había en el espacio que estaba siendo delimitado por los fosos. ¿Qué es lo que había en el espacio interior delimitado por estos fosos? Básicamente la cabaña a la cual me refería antes, pero también un conjunto de silos
que muy probablemente fueron utilizados para almacenar grano. Estamos ya ante sociedades que son campesinas, sociedades que viven fundamentalmente de cultivar la tierra, de cultivar diferentes variedades de trigos, diferentes variedades de cebadas, incluso diferentes variedades de legumbres. Es decir, seguramente estos fosos, la función primaria que tenían era la de preservar las avenidas de agua. Recuerden que estamos a muy pocos metros de la fuente de Iso. Es muy probable que durante los momentos de ocupación de este yacimiento, luego hablaré de su cronología, hubiesen periodos de desbordamientos puntuales, y este sistema de fosos seguramente la función que tendrían es la de evitar que el agua entrase en las zonas de hábitat y, sobre todo, y más importante, que inundase los silos donde se están conservando el grano. Porque recuerden que el grano no solo se utiliza para comer, sino que un porcentaje del mismo se ha de preservar para la siguiente cosecha. Y si ese grano se moja, te has quedado sin cosecha, y si te has quedado sin cosecha, te has quedado sin comunidad. Bien, uno de los grandes retos del estudio del yacimiento de la fuente de Iso no solo fue interpretar, analizar, estudiar las estructuras que habían aparecido durante el proceso de excavación, sino sobre todo, estudiar la extraordinaria cantidad de restos arqueológicos que se recuperaron, tanto durante las prospecciones que se hicieron previas a la excavación, como durante la propia excavación. Para que se hagan una idea, y ahí es cuando Pablo saltará de la silla, del asiento, tuvimos la ocasión o la condena de identificar, analizar, estudiar más de 4.000 fragmentos de cerámica de lo que nosotros llamamos formas, es decir, son fragmentos que aportan información sobre la morfología del vaso, lo cual, para que se haga una idea, es una auténtica barbaridad. Luego, cuando hable del otro yacimiento que va a formar parte de esta charla, podrán comparar. Aquí estamos hablando de más de 4.000 fragmentos que aportan información y cerca de 20.000 fragmentos de cerámica que no aportan información, pero que igualmente había que contabilizar. Todo eso almacenado en esas cajas del antiguo museo, en ese sótano, en ese gélido sótano, y en aquella época invernal en la que me tocó estudiarlo. La cerámica de esta época, la cerámica de este neolítico final, es una cerámica aburrida. Muy aburrida. Soy una cerámica más aburrida que la del neolítico final, que es la cerámica del bronce, pero bueno, igualmente merece ser estudiada por la información que aporta. ¿Qué información nos aportó el estudio de esta cerámica? Fundamentalmente que en el interior del espacio doméstico apareció toda la vajilla necesaria para que una comunidad pueda consumir alimentos líquidos, pueda almacenar pequeñas cantidades, insisto, este detalle es importante, pequeñas cantidades de alimentos, cocinarlas. Es cerámica que, aunque esté hecha a mano, sí que tiene la capacidad de ser expuesta a altas temperaturas, posiblemente en ese hogar que les comentaba antes. Y una cuestión muy importante, eso también nos habla de las formas culinarias, de las formas de comer. La aparición de unas fuentes, unas escudillas enormemente amplias, estamos hablando de fuentes de a veces 50, 60 centímetros de diámetro, y que posiblemente nos estén hablando de prácticas culinarias en comunidad, en grupo. De Mojave para atrás, mis padres que también son de Albacete, lo de Mojave para atrás, no sé, aquí también se dirá así. Es posiblemente una forma de comer que ya se instaura en este momento y que ya nos está hablando de las formas de organización social de estas comunidades, de las cuales luego les hablaré cuando retomemos el otro yacimiento del que venía a hablarles. Les decía antes que la cerámica del neolítico final es muy aburrida. De esos 4.000 fragmentos, mejor dicho, de esos 24.000 fragmentos, solo 9 presentaban decoración. Seguramente cuando vengan mis compañeros de época ibérica, o vengan mis compañeros de época islámica, o de época, les hablan de cerámicas decoradas, o con motivos zoomorfos, muy bonitas ellas, pero mucho más entretenidas que estudiar estas. Es decir, solo 9 fragmentos decorados que casi nos hacen hablar de una sociedad casi iconoclasta. No hay, a diferencia de épocas anteriores, del neolítico, cuando venga Alberto les hablará de las decoraciones de las cerámicas neolíticas, verán cómo este mundo alfarero de Fuente de Iso es enormemente aburrido, pero interesante porque este tipo de decoraciones nos están remitiendo a una serie de conexiones, ya que no solo las encontramos en la Fuente de Iso, sino que también las encontramos en la zona de Villena, las encontramos en la zona del Medio Vinalopó, las encontramos en la zona de Jumilla. Es decir, se está creando a partir de este momento una red de contactos, que luego veremos cómo se fortalecen, a través de la cual están fluyendo una serie de ideas, una serie de elementos iconográficos, una serie de elementos artísticos que sistemáticamente se están plasmando en esas cerámicas. Es decir, que no estamos hablando de comunidades aisladas,
No estamos hablando de pequeños grupos de campesinos que viven en su pequeña aldea, que no saben lo que está pasando alrededor del mundo, sino que estamos hablando de un mundo perfectamente interconectado, y esa interconexión precisamente la vemos a través de sus elementos cerámicos, pero también de otra serie de cuestiones. Un rasgo muy característico de esta cerámica, y esto para los mayores de la sala seguramente lo reconozcan, es cómo se fabricaba. Les he dicho antes que la cerámica elaborada a mano, que no hay torno, el torno no se conoce ni se conocerá hasta finales, casi finales del, principios del primer, en esta zona, principios del primer milenio antes de Cristo. Mucha de esta cerámica se utiliza o se elaboró utilizando un molde de cestería. ¿Qué tipo de cestería? Pues cualquier cestería que se pueda encontrar hoy en día hoy desgraciadamente en los mercados medievales. Pero hasta no hace mucho, mi tío sin ir más lejos, hasta que falleció, hacía cestos de esparto. ¿Cómo trenzaban el esparto? Con las mismas técnicas que se están empleando en la actualidad. Es decir, cualquier técnica de trenzado de esparto que ustedes puedan reconocer en cualquiera de estas ferias medievales, ya la conocían en este territorio hace, y ya les voy anticipando la cronología, 5.000 años. Exactamente las mismas. Fíjense, esto es una foto de una trenza de una cesta actual. El negativo que nosotros vemos en las paredes de los recipientes cerámicos nos informa del tipo de trenzado o el tipo de trabajo en este caso del esparto que se estaba empleando. Insisto, son las mismas técnicas de trabajar el esparto que podemos reconocer en la actualidad, ya se estaban desarrollando hace cerca de 5.000 años. Bien, como también nos interesaba saber no solo cómo se hacían, sino con qué estaban hechas las cerámicas de la Fuente de Iso, encargamos a Sarah McClure, que por aquel entonces era una investigadora estadounidense, que por aquel entonces trabajaba en la Universidad de Valencia y que fue de las pioneras en introducir los estudios arqueométricos precisamente en esta época. Cuando me refiero a estudios arqueométricos me refiero a tratar de analizar de qué están hechas las cosas. Bueno, le pedimos a Sarah si quería colaborar con nosotros, una colaboración totalmente desinteresada. Ella analizó la composición de algunos fragmentos, porque tampoco teníamos dinero para pagarlo todo, pero sí de algunos fragmentos de la Fuente de Iso, y nos reveló un dato muy interesante. Es decir, la mayor parte, el 80%, estaba hecha con arcillas locales que introducían desgrasantes. Los desgrasantes son esas pequeñas partículas de minerales que se introducen en la arcilla para hacerla más plástica, para que sea más fácil de trabajar, incluso para que los procesos de cocción los soporten mejores. Tengan en cuenta que un vaso cerámico hecho con arcilla pues no se expone a altas temperaturas. Cuando hablamos de altas temperaturas, en estos casos estamos hablando de entre 400 y 700 grados, que ya son altas temperaturas. Básicamente, una de las funciones de estos desgrasantes, de estos pequeños minerales que se incorporan de forma intencional, es evitar que estallen durante el proceso de cocción. Yo les animo a que cojan una barra de arcilla del Carrefour o de cualquier otra tienda, por no dar publicidad, que moldeen algo y que lo metan en el horno. Y verás como a la media hora eso ha reventado. Si no tiene sus desgrasantes, toda arcilla tiende a reventar o a explotar por el cambio de temperatura. Pues bien, Sarah lo que nos apuntó es que en algunos de los vasos de Fuente Iso había un conjunto de desgrasantes que no eran locales, que no eran de aquí. Fundamentalmente lo que los geólogos llaman la muscovita, lo que en Jumilla llaman la jumillita, que es un tipo de roca volcánica asociada a los diapiros volcánicos de la región, que en la zona de Yin los más próximos están en el diapiro de Cancarix, tampoco están tan lejos, pero que están lo suficientemente lejos para pensar que esas cerámicas no fueron producidas en la Fuente de Iso, sino que seguramente están llegando vasos que nos están dando de contactos con las poblaciones vecinas. Bien. Y si hay algo extraordinario en la Fuente de Iso es la enorme cantidad de puntas de flecha, no solo las documentadas en la excavación, sino sobre todo las recuperadas durante los trabajos de prospección. Son puntas de flecha elaboradas con Schiller, con unos sistemas de talla muy, muy complejos, que a ver, tampoco les voy a engañar, es la típica punta de flecha que nos encontramos aquí, que nos encontramos en Valencia, que nos encontramos en Alicante, que nos encontramos en Sevilla o que nos encontramos en Almería. Son puntas de flecha cuya función es servir como flecha. Y ustedes se preguntarán, pues si nos ha dicho que son poblaciones campesinas, son poblaciones campesinas efectivamente, pero en estos momentos y durante mucho tiempo durante la prehistoria, y eso siempre se ha reconocido, la caza tuvo un papel muy, muy importante en las formas de obtener alimento. De hecho, si se van a cualquier libro de registro de época moderna, estamos hablando hasta el siglo XVIII después de Cristo, verán
que la caza siguió siendo una práctica económica fundamental en la dieta de las comunidades humanas. No por el hecho de ser campesinos se desdeña un recurso alimentario, un recurso proteínico como puede ser la caza. Y no solo puntas de flecha, sino también otras herramientas asociadas con los trabajos agrícolas. Fundamentalmente estas láminas de sílex que interpretamos como elementos de hoz, que interpretamos como piezas que se mangarían en una hoz de madera, que servirían para segar cereales, fundamentalmente para segar cereales, aunque también estas láminas se pueden utilizar para cortar otro tipo de elementos. Insisto, siempre elaborado en sílex, mayoritariamente en sílex local, aunque sí que es cierto que hay algunas piezas que presentan unas características geológicas que no son propias de este territorio, sino que deben venir muy forzosamente desde el sureste de la península ibérica, y eso lo que hace es nos obliga a abrir el zoom a la hora de interpretar esas relaciones que desde la fuente de ISO se están estableciendo con otros territorios de la península ibérica. Aparecieron también una gran cantidad de hachas y de azuelas elaboradas sobre piedra pulimentada, y aquí un dato muy curioso que también vuelve a insistir en esas relaciones de intercambio. Mientras que las hachas, que son las piezas que se utilizan para talar árboles o para golpear de manera contundente, están elaboradas con diabasa. La diabasa es una roca de origen volcánico que se puede recoger en los mismos diapiros de Cancarís, incluso en la zona de Cieza, con cierta facilidad. Las azuelas, que son piezas mucho más pequeñas y que se relacionan con el trabajo de la madera, con el trabajo de la ebanistería para fabricar herramientas de madera, y a lo mejor la madera es la gran desconocida de estos yacimientos arqueológicos porque obviamente desaparece, pues curiosamente, mientras que las hachas, las contundentes, se están elaborando con materiales que podríamos decir que son locales, las azuelas se están elaborando con pizarra, y como sabrán ustedes, pizarra en esta zona geológica no hay. La pizarra más próxima tendremos que ir a buscarla a la zona de Baza, casi llegando a Sierra Nevada. Es decir, ya estamos hablando de piezas que seguramente están llegando aquí ya elaboradas, que están circulando a lo largo de redes de intercambio de más de 300 o 400 kilómetros en línea recta. Otros elementos que aparecieron asociados a la cabaña son estos morteros, que seguramente están asociados o podemos asociar al triturado de otros elementos vegetales, porque no solo comían cereal, no solo comían trigo y cebada, seguramente el consumo de bellota también era muy importante para estas comunidades. Y luego otra serie de instrumentos elaborados sobre piedra con estas líneas rojas paralelas que no sabemos muy bien qué son, pero lo que sí que sabemos es que esto es óxido de hierro, es algo parecido al ocre, es decir, es un pigmento que debieron utilizar para algo. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero bueno, ahí queda el arte rupestre y bueno, quién sabe si para pintar, para tirar o incluso para decorar la piel o incluso las vestimentas, pero que son elementos que no son más que meramente especulativos. También apareció un interesante conjunto de productos óseos, de objetos elaborados sobre hueso, tanto punzones como espátulas, como alisadores, que nos hablan de otras artesanías y de otras actividades que debieron ser relevantes. Aparecieron dos pesas de telar elaboradas en barro, esta completa, una fragmentada, que por su morfología sabemos que corresponde a un telar vertical, posiblemente la evidencia más antigua de la tejeduría, de la actividad textil que tenemos en la provincia de Albacete. Y me atrevería a decir que mucho más si miramos a Castilla-La Mancha. Es decir, tenemos la materialidad, los objetos que nos hablan del día a día de esta comunidad o de la comunidad que dio origen al yacimiento de la fuente de Iso. Con buen criterio, el equipo que excavó el yacimiento arqueológico recuperó la fauna del yacimiento arqueológico. Aunque son una excavación del año 92, se ha de decir, y esto hay que ser honesto, que no siempre se hacía. Por suerte tuvieron el criterio de recogerla, no se estudió y no fue hasta el año 2005-2006 cuando Cristina Rizo, que es una compañera de la Universidad de Alicante, se enfrentó a un registro muy bien conservado que precisamente nos obligó a cambiar la forma en la cual entendíamos la economía de estas comunidades. Toda la vida se nos ha dicho, se nos ha explicado en los colegios, y yo les animo a que vean los libros de texto de sus hijos, sus nietos o si conservan los suyos, cuando se nos habla del neolítico se nos habla de una economía basada en la agricultura y la ganadería. Pues bien, cuando estudiamos estos restos, lo que encontramos es que sí, efectivamente, los animales domésticos formaban el 60% del registro de fauna que se recuperó, pero es que el otro 40% es
fauna silvestre, fundamentalmente ciervo, sobre todo ciervo, y algo de conejo. También para que se hagan una idea ecológica de cómo era la ecología de esta zona, con zonas en las cuales abundaban los ciervos, abundaban todavía los bóvidos silvestres, abundaba el caballo silvestre, abundaban otras especies como puede ser el lince, y una cosa muy sintomática, la presencia de aves. No sé si ahora en la fuente de Iso siguen habiendo aves migratorias, pero bueno, en la época en la que la fuente de Iso estuvo ocupada por estas comunidades, habían aves migratorias que eran cazadas y consumidas por estas comunidades. Pero sobre todo, más allá de la presencia de la caza, lo que es relevante también apuntar es cómo la gestión ganadera ya es una gestión muy inteligente. El animal doméstico que más crían, el animal doméstico que debe formar parte importante de su dieta, son las ovejas y las cabras. Desgraciadamente, desde la arqueología, a veces resulta muy difícil distinguir si un hueso es de una oveja o de una cabra, salvo que tengas la cabeza. Pero a nivel postcraneal, de todo de cuello para abajo, son animales muy semejantes. Pero en cualquier caso, ovejas y cabras fueron criadas no solo por su carne, sino por otros productos. ¿Y por qué decimos que por otros productos? Por la edad de sacrificio. Porque se sacrifican ya cuando son muy adultas. Y cuando han superado en lo que se conoce como el máximo de aporte cárnico. Es decir, cualquier animal llega un momento en el que deja de crecer. Cualquier animal, cualquier mamífero, incluso nosotros. En el momento que deja de crecer, ¿qué sentido tiene seguir alimentando a una cabra, a una oveja, si no te va a producir más carne? Es decir, el sentido está en que te está ofreciendo otros productos. ¿Cuáles son estos productos? Pues en este momento la lana no se conoce todavía. La leche, seguramente. Es decir, uno de los temas pendientes que nos quedó era haber hecho análisis de contenidos de los recipientes cerámicos. Hay técnicas que en aquella época todavía estaban muy incipientes, pero que ahora están bastante más desarrolladas y nos permiten conocer qué contuvieron los recipientes cerámicos. Y a lo mejor, bueno, el material ahora está muy lavado, sería un poco inviable, pero a lo mejor en el futuro es una vía de exploración que podría plantearse. Y lo mismo podemos decir para las vacas y los bueyes. Los alimentan mucho más allá de su momento de máximo crecimiento. Si a eso le unimos que muchos de los huesos de los bueyes presentaban malformaciones, especialmente en las patas traseras, ahí tenemos la evidencia, en este caso indirecta, del empleo del arado. Es decir, son comunidades que están trabajando su tierra utilizando a los bueyes como animales de tiro. Quién sabe si también para las comunicaciones, para el transporte, pero sobre todo para tirar arados. ¿Y cuál es el tiempo de este yacimiento? Pues desgraciadamente la ayuda que nos concedió en aquel momento la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha no nos dio para mucho, nos dio para ciertas dataciones de carbono 14, que son dataciones, son técnicas analíticas caras, pero que aportan información. Lo que sí que sabemos es que el momento de abandono de este asentamiento debe ubicarse entre el 3000 y el 2800 a.C. ¿Cuándo se funda? No lo sabemos, porque los niveles que datamos son niveles asociados al abandono, no a la fundación. ¿Podríamos datar la fundación? Podríamos datarla, pero eso requeriría volver a excavar sobre el yacimiento, y es donde recojo el guante de Pablo. Bien, ¿y cómo son estos poblados? Pues a partir de la información que nos aporta la fuente de Iso, pero también a partir de la información que nos aportan otros yacimientos de la zona, como el Prado de Jumilla, que debe ser un yacimiento muy similar, por no decir idéntico, o yacimientos de la zona del Vinalopó. Lo que sabemos es que son pequeñas aldeas formadas por 3-4 cabañas que se van moviendo cíclicamente por el territorio. Es decir, que cuando una cabaña se les viene abajo, piensen de qué están hechas las cabañas, esos zócalos de piedra, con alzados hechos con barro y con elementos vegetales. Cuando esas cabañas se vienen abajo, no suelen reconstruirlas, sino que construyen unas 30, 40, 50 metros alrededor. Al final, la visión que tenemos de estos yacimientos es que es muchos materiales dispersos, porque están viviendo durante el mismo entorno, en el mismo entorno durante una gran cantidad de siglos. La sensación que te da es que son yacimientos enormes, pero realmente no dejan de ser 4 cabañas, 4, 6, 8, 2, 3 cabañas que se van moviendo cíclicamente a lo largo de las fuentes de agua, en este caso de la fuente de Iso, que en muchas ocasiones lo que están haciendo es excavar fosos para delimitar el espacio que están siendo ocupados por esas 2 o 3 cabañas, y no con delimitarlos con fines militares o con fines defensivos, sino seguramente protegerlos de las avenidas de agua o, quién sabe, de las acciones de los animales silvestres. Pero insisto, tienen que pensar en aldeas
como tienen en la imagen inferior, esta magnífica imagen del Museo de Elche, pequeños asentamientos donde pequeños grupos humanos de 20-30 personas vivirían seguramente con sus pequeños rebaños y donde desarrollarían los quehaceres del día a día para poder subsistir. Bien, esta es la imagen que teníamos de las poblaciones del Neolítico final hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Bien, en este contexto yo ya me hice mayor, ya dejé de estudiar materiales en los sótanos de los museos y, bueno, no os voy a mentir, lo sigo haciendo. Fue a mediados del 2010, me llama José David Busquiero, un buen amigo, y me dice, oye, mira, que estoy excavando aquí en una cantera en Ellín y vente. No me dijo nada, vente. Bueno, como soy amigo, y dice, bueno, esto acaba en almuerzo, pero bueno, ya que me planteé. Y me dice, vente a la cantera. Me da las coordenadas de la cantera y me plantó en este manchurrón blanco que ven aquí. Y me dice, no, es que hay un yacimiento que tengo que excavar y está catalogado como de la edad del bronce, pero hay cosas muy raras. Yo que me vendo rápido, porque me presto a todo, me planté allí. Después de pasar varios controles de seguridad para entrar en la cantera, vimos un yacimiento que estaba en alto, estaba un yacimiento en altura, ya no estamos en el llano, es decir, ya este poblado estaba pues, a unos 40 metros sobre el nivel del llano circundante, y cuando llegamos allí, dice, hostia, menudo marrón que ha caído. Poblado realmente complejo. Y ya no tanto complejo por lo de excavar, porque al final todos sabemos excavar y más o menos es una cosa que ya más o menos hacemos, creemos que bien. Complejo por las circunstancias. Es un yacimiento, voy a aproximar el zoom, que estaba situado aquí. ¿Ven estos tres puntitos negros? Eso era el yacimiento. Este yacimiento había sido descubierto por Juan Jordán Montes en su memoria de licenciatura, en su tesis de licenciatura, cuando, bueno, yo creo que como el delito ya prescrito lo puedo decir, cuando Levantina compra la cantera, mejor dicho, compra el cerro para convertirlo en una cantera de piedra, estación de piedra, se le encarga a una empresa de arqueología que establezca el perímetro del yacimiento. La empresa establece un perímetro de unos 500 metros cuadrados y lo que hace la empresa constructora, en este caso Levantina, es empezar a morder, a comerse la montaña, hasta que llega al sitio donde ese informe hecho en el año 92, 93, dice que estaba el contorno del yacimiento. En ese momento, la ley, ya en el año, esto estamos hablando de 2010, ya las leyes sobre protección del patrimonio estaban más que asentadas y reconocidas. La empresa, la Levantina, me refería a ellos como Levantina, contacta con una empresa de arqueología porque, según la ley, el yacimiento había que excavarlo porque iba a ser destruido íntegramente. Al igual que la fuente de Iso, cuando se terminó de excavar, se tapó y allí seguirán esos restos, en este caso nos enfrentamos a otra circunstancia, es la destrucción de un yacimiento arqueológico, lo que exigía excavarlo de manera íntegra. Ahora bien, ¿se excavó de manera íntegra? Se excavaron los 500 metros que estaban protegidos. ¿Esos 500 metros que habían sido protegidos era la totalidad del yacimiento? Desgraciadamente no. El yacimiento sospechábamos que era mucho mayor y esa inferencia, esa sospecha la extrajimos no solo de la prospección previa que hicimos del yacimiento antes de empezar a excavar, sino también de lo que nosotros conocemos como la cartointerpretación, es decir, utilizar fotografías antiguas para ver cómo era el yacimiento antes de que la cantera entrase en funcionamiento. Ya en las fotografías aéreas de los americanos, estamos hablando de fotografías de vuelos militares hechos en los años 55, 56, ya se veían parte de las estructuras que luego excavamos, pero es que esas estructuras que luego excavamos estaban en zonas que ya habían sido destruidas por la cantera, es decir, que seguramente estábamos ante un yacimiento mucho mayor, del cual nosotros solo íbamos a poder excavar 2 o 3 piezas de ese puzzle. Volvemos al símil del puzzle. Y además tuvimos problemas añadidos. Fíjate, esto es la cantera, y solo quedaba esta parcela, este pequeño reducto de 500 metros cuadrados. Cuando se empezó la excavación, no solo teníamos el problema de estar ante un yacimiento que ya había en parte desaparecido, sino que la propia actividad de la cantera había mermado la información que contenía el yacimiento. Se había instalado una gran cuba de agua, removiendo tierras para su instalación, se habían tirado grandes mangueras que alimentaban las máquinas que estaban cortando la piedra, afectando al relleno arqueológico.
Y con todo, el equipo de José David Bustier, del equipo de Abidos Arqueológica, pudo excavar 3 cabañas completas en un yacimiento en altura, relativamente bien conservadas y con un nivel de información, a pesar de todo, muy alto. Uno de los grandes problemas de la arqueología de urgencia, de esta arqueología que hacemos los arqueólogos cuando los yacimientos van a verse afectados por obras públicas o por obras privadas, es que las promotoras, y la empresa que va a afectar al yacimiento, está obligada a pagar la excavación, pero la excavación, no la investigación. Es decir, un yacimiento o el análisis de un yacimiento no se termina cuando se baja la presión y se cierra la excavación. Detrás hay un volumen de material que hay que estudiar, que hay que analizar, que hay que revisar, que hay que dibujar, que hay que inventariar de forma adecuada antes de depositarlo en los museos. En ese sentido, también tuvimos la suerte, otra vez, de contar con la financiación de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, del Instituto de Estudios Albacetenses y de la Universidad de Alicante. Ahí sí que tuvimos que pringar a varias instituciones para financiar un proyecto de investigación enormemente complejo por la cantidad, la calidad y la variedad de materiales arqueológicos que aparecieron en el yacimiento. De todo ello salió una monografía editada y pagada íntegramente por la Universidad de Alicante, que ahora mismo estamos en proceso de colgarla en abierto para que la gente la pueda visitar. De hecho, es una monografía que a mí siempre es una espina que me quedó clavada, que salió a la luz en marzo del año 2020, la primera semana de marzo del 2020, o sea, 15 días antes de que nos encerrasen en casa. De hecho, ya teníamos comprometida la presentación del libro aquí en Ellín, pero entre confinamientos, pospandemias y otras historias en mi vida que se ha ido complicando a lo largo de los últimos años, pues, se quedó sin presentar y aprovecho este momento, 5 años después, disculpen el retraso, para presentar los resultados, presentar donde tocaba los resultados de esta excavación. Bien, ¿cuáles son los resultados de esta excavación? Pues fundamentalmente lo que teníamos es un conjunto de cabañas circulares, que no deben ser muy diferentes a esas cabañas que hemos visto antes en Fuentediso, pero la diferencia la tenemos aquí, la tenemos en un punto elevado. Con un zócalo de piedra, más o menos bien conservada, con estructuras internas, por no aburrirles con datos arqueológicos. Por ejemplo, en la cabaña 1 lo que teníamos es una huella de poste central, es decir, es un agujero hecho en la roca que seguramente servía para clavar el poste que sustentaría la techumbre, y eso ya nos da ni idea de cómo serán las techumbres. Solamente estamos hablando de techumbres cónicas, aunque las otras 2 cabañas parece que pudieron ser techumbres planas. En la cabaña 2 encontramos otra estructura circular. Estamos hablando de estructuras, la mayor, la número 1 tiene 5 metros de diámetro, las otras 2 están alrededor de los 3 metros de diámetro. Aquí sí que se conservaba perfectamente el acceso y un conjunto de muros, de tapias, que estaban encerrando o delimitando el espacio entre las cabañas. Es decir, que son cabañas que están unidas entre ellas por lienzos, pequeños muretes, que están delimitando una especie de patios interiores, si me permite la expresión, y dentro de esos patios interiores un conjunto de estructuras asociadas a diferentes actividades. ¿Qué tipo de actividades? Pues tenemos diferentes estructuras de combustión, hogares. Este, por ejemplo, es un hogar espectacular, que seguramente sea más que un hogar, es un horno, que tenía una cubierta hecha con barro que encontramos caída en su interior, es decir, que solamente estamos hablando ya de hornos con una cámara, pequeños hornos con una cámara cerrada, estructuras de combustión clásicas, que son estos anillos de piedra llenos de cenizas y de carbones, que nos han hablado de estructuras de combustión, y otra serie de actividades que les relataré conforme vaya explicando la cultura material que documentamos. Y desde luego la cabaña mejor conservada, la cabaña número 3, fíjense, con alzados de muro superiores al metro. Esto en prehistoria es una maravilla. Cuando nos estamos yendo a estas cronologías a yacimientos en altura, pues la maravilla se multiplica por 2. Es decir, estamos hablando de, en este caso en la cabaña 3, un contexto, una habitación, una vivienda muy bien conservada. Además tuvimos la suerte de que aquí, cuando se les quemó la casa por primera vez, la reconstruyeron, es decir, se les quema la casa, les cae el techo, y lo que hacen es colocan un nuevo suelo sobre el escombro generado en el nivel anterior, y luego un nuevo incendio. Es decir, que teníamos como 2 fotos fijas, 2 piezas de ese puzzle que se superponían y que pudimos fechar gracias al radiocarbono, y que pudimos valorar, pudimos analizar qué es lo que estaban haciendo en cada uno de los momentos en los cuales se incendia el interior de la casa.
Bien, el registro cerámico, bastante menos cuantioso que el de Fuentediso, para que se haga una idea. En total, en la excavación de Vilches 4, que es la denominación técnica que tiene el yacimiento, aparecieron 5.000 fragmentos de cerámica, entre los dibujables y los no dibujables, entre los informes y los no informes, para que se hagan un poco la magnitud de lo de Fuentediso, donde teníamos más de 24.000 fragmentos. Un dato muy curioso es que la cerámica a nivel formal es muy idéntica, es idéntica a la de Fuentediso. ¿Cómo cuecen los fragmentos cerámicos? Las mismas tecnologías. ¿Cómo elaboran los recipientes cerámicos? Las mismas tecnologías. ¿Qué desgrasantes se están empleando para elaborar los recipientes cerámicos? Las mismas que en Fuentediso. Es coger Fuentediso y llevárselo a un punto elevado. Ahora bien, con una diferencia. Aquí sí que había grandes vasijas de almacenamiento. Porque aquí sí que hay grandes vasijas de almacenamiento y en Fuentediso no. Porque aquí no hay silos. Aquí están utilizando los recipientes cerámicos como silos o como recipientes de almacenamiento del grano. Las puntas de flecha, las láminas, repiten el esquema de lo que hemos visto para Fuentediso, es decir, no les voy a aburrir con datos, las mismas características a nivel formal, a nivel de materias primas. Sabemos que están tallando las puntas de flecha en el interior de las casas, porque hemos encontrado puntas de flecha que están a medio hacer, o más que medio hacer, que se les rompieron durante el proceso de elaboración y las desechan como basura. Una de las ventajas de este proyecto, es decir, que a mí ya me pilló con algo más de experiencia, también es cierto que la dotación económica que tuvimos para este proyecto de investigación fue algo mayor y nos permitió hacer estudios traciológicos, o lo que es lo mismo, analizar con microscopio algunos de estos productos líticos y certificar que estamos realmente ante elementos de hoz. Es decir, si ven estos brillos que veis aquí característicos en las fotos hechas con microscopio, estos brillos se asocian a lo que conocemos como la pátina de siega. Es decir, la pátina de siega no deja de ser un brillo característico en las herramientas de sílex que se produce cuando estamos cortando las espigas de los cereales. Y son, no quiero ponerme pesado con esto, pero básicamente son adherencias de sílice que se transfieren desde la planta hacia la herramienta que está cortando la planta. Eso lo sospechábamos para el caso de Fuentediso y gracias a los trabajos de Javier Jove pudimos certificarlo para el caso de Vilches. Una gran cantidad de molinos asociados al triturado de los cereales, hachas y azuelas como las que hemos visto para el caso de Fuentediso, herramientas de arenisca que sabemos que se estaban utilizando para afilar estos punzones de hueso, es decir, todo el conjunto lo que nosotros denominamos todo el conjunto ergológico, todo el conjunto material necesario para el desarrollo del día a día de cualquier comunidad humana en la prehistoria y en cualquier comunidad humana en general. Una de las sorpresas que deparó el yacimiento de Vilches es que aparecieron dos concentraciones de pesas de telar, no una pesa de telar aislada, sino dos concentraciones de pesas de telar que seguramente nos están revelando la existencia de dos telares verticales que sabemos que estarían apoyados en las tapias que están uniendo o que están creando, que están definiendo esos patios interiores que les comentaba anteriormente. En este caso son pesas de telar de tipo placa, son pesas de telar verticales, estas con barro, que funcionarían suspendiendo los hilos para ir tejiendo la urdimbre en este tipo de telares, que son seguramente los dos telares mejor constatados de toda la zona de Castilla-La Mancha, incluso de más allá. Y luego aparecen estas piezas, que seguramente algunos de vosotros reconocerán, estos llamados ídolos de Camarillas, que son formaciones naturales que precisamente se recogen con cierta facilidad en el entorno de lo que actualmente es el embalse de Camarillas, que podríamos dejarlo como un elemento anecdotario, pero no lo es. Este tipo de ídolos de Camarillas, estos elementos son, al mismo el nombre no me sale, pero bueno, son los ópalos, estos famosos ópalos. Proceden de aquí, pero conocen una dispersión geográfica extraordinaria. Los tenemos en Almería, los tenemos en Murcia, los tenemos en toda la zona alicantina. Son piezas que seguramente se están recogiendo en esta zona y que forman parte de los circuitos de intercambio.
¿Qué sentido tiene? ¿Qué interpretación le podemos dar? Pues aquí podremos fantasear mucho, y se ha fantaseado mucho sobre la interpretación, que si son representaciones humanas, que si son representaciones de deidades, ¿no? Que cada vez soy más agnóstico en estas cosas. Yo sé que son piezas que circulan por el territorio y que nos hablan de las relaciones entre diferentes comunidades humanas. Todo lo que podemos decir a partir de ahí, pues entra otra vez en el campo de la elucubración. Y como elemento significativo, o como elemento muy significativo, es la aparición de las 4 piezas de metal más antiguas de toda Castilla-La Mancha. Son 3 punzones de cobre y seguramente el pedúnculo, la parte inferior de la punta de flecha, elaborados con una aleación natural, que es de cobre con un pequeño porcentaje de arsénico, que es una aleación muy característica del calcolítico en todo el sudeste de la península ibérica. Y en este caso el trabajo que realizó Ignacio Montero, que es una de las figuras claves de la metalurgia prehistórica en este país, nos vino a decir que, bueno, que estábamos ante piezas enormemente antiguas, que son casi tan antiguas, no más antiguas, pero casi tan antiguas como las primeras piezas metalúrgicas del sureste de la península ibérica, donde el metal ha estado apareciendo apenas 200 años antes, y que están llegando aquí a través de esas redes de intercambio que ya estaban siendo tejidas desde la época de Fuente de Iso y que ahora empiezan a cristalizar. Y en esa cristalización de las redes de intercambio está la clave para entender la ubicación del yacimiento de Vilches, que luego trataré de explicar. ¿De dónde viene el cobre? No lo sabemos. Para eso habría que hacer análisis de isótopos, que son algo más caros. Para hacer esos análisis de isótopos hay que destruir una parte minúscula de la pieza, y siendo piezas arqueológicamente tan relevantes, pues yo no me atreví en su momento a hacerlo, y no sé si ahora mismo la directora del Museo Albacete me dejaría hacerlo. Sospecho que no, pero bueno, la muestra que se toma es minúscula, a veces casi microscópica. Pero de lo que sí que nos está indicando es que ya hay un trasiego de productos que no son estrictamente utilitarios. Es decir, ya una pieza de cobre ya hay que conseguirlo a través de intercambio, y ya no vais a intercambiar una oveja. Es decir, ya estamos hablando de no un material precioso, pero ya de un material singular. En esta ocasión, además de recoger todo el material arqueológico que aparecía dentro de las cabañas, y dentro de las cabañas también nos llevamos del yacimiento un montón de kilos de tierra. Un montón, que teníamos que bajar de la ladera con un cierto esfuerzo. ¿Para qué? Para poder analizar aquellos elementos arqueológicos que no ve el ojo humano durante el proceso de excavación. Por muy buen arqueólogo que tú seas, y menos en una excavación de urgencia, siempre se te va a escapar algo. En este caso, a través de la flotación, de la limpieza con agua de todo ese sedimento, pudimos rescatar un conjunto de semillas de diferentes tipos de trigos, diferentes tipos de cebadas, diferentes tipos de malas hierbas que se asocian a los campos de cultivo donde crecían esos trigos y esas cebadas, que nos aportan información sobre la economía de carácter agrícola. Pero también pudimos recuperar una gran cantidad de carbones asociados a esos niveles de incendio, esos niveles de derrumbe que les comentaba antes, y eso nos ha permitido saber que para los elementos constructivos, para las vigas o para los pilares, emplean estrictamente pino, mientras que para los hogares, para las estructuras de combustión, realizan lo que se conoce como un leñateo, es decir, la recogida de leña habitual, pero lo mismo que haríamos nosotros. Para hacer una hoguera, coges lo primero que te viene, lo primero que ves, mientras que para construir estrictamente solo empleaban pino. A pesar de que Vilches es un yacimiento más reciente que la Fuente de Iso, la gestión ganadera es exactamente la misma. Una presencia muy importante de fauna silvestre, otra vez el ciervo y otra vez el conejo como elementos más destacados, con porcentajes casi a la par que algunos de los animales domésticos, pero también aparecieron otras especies como el lince, diferentes especies de ave, que en cierta medida repiten, yo quiero aburrirlos con esto, repiten el esquema de lo que habíamos visto en Fuente de Iso. Es decir, que a nivel ganadero presentan el mismo esquema que presentaban las comunidades de Fuente de Iso, si es que podemos hablar de comunidades distintas y no de la misma comunidad que ha cambiado simplemente de lugar de habitación. Por el momento ya novedoso, dentro de estos fragmentos de fauna, y la fauna que apareció en Vilches fue bastante cuantiosa, aparecieron 2 restos humanos. Un fragmento de tibia y un fragmento de falange, seguramente de 2 individuos distintos, porque aparecieron no solo en 2 contextos distintos, sino que el tamaño de la falange no concuerda con el tamaño de la tibia. En cualquier caso, sabemos que son 2 restos humanos que
estaban presentes en niveles de desecho, es decir, cómo llegaron allí no lo sabemos, lo que sí que sabemos es que se empieza a introducir a los muertos dentro de las casas. Seguramente estos restos hay que explicarlos muy probablemente como trabajos de, me van a permitir el símil, de limpieza. Es decir, cuando tú entierras a alguien, pasan 10, 12 generaciones, te olvidas que estaba enterrado allí, allanas una zona de yacimiento para construir una casa y seguramente ese enterramiento lo desmontas. Y esto que a nosotros nos puede parecer una salvajada, tampoco es tan descabellado si pensamos lo que hacemos con los osarios en los cementerios actuales. Pero en cualquier caso yo introducía la novedad de presencia de restos humanos, presencia de actividades funerarias dentro de los espacios de hábitat, que es algo que tradicionalmente se ha vinculado a la del bronce, pero que habría que ver si no llevamos un poco más atrás. ¿Cuándo se ocupó Vilches? Aquí sí que sabemos cuándo se funda y cuándo se acaba. Tenemos dataciones de radiocarbono que se relacionan con la fundación de alguna de las cabañas, y las fundaciones se están yendo en torno al 2800, 2900 a.C., es decir, prácticamente coincidiendo con el abandono de la Fuente de Iso, y el yacimiento está ocupado prácticamente hasta el 2400, 2300 a.C. Es decir, tenemos unos 450 años de ocupación solo a partir de la información que nos ofrecieron esas 3 cabañas. Recordarles que seguramente el yacimiento era mucho mayor, era mucho más complejo, pero esa información o esas piezas del puzzle fueron borradas por la cantera. ¿Cómo sería el interior de estas cabañas? Pues bueno, aquí me voy a aprovechar del trabajo de Alberto Lorrio en el yacimiento de Les Moreres. Es un yacimiento idéntico. Es un yacimiento también en altura, compuesto por cabañas circulares, y aquí tiene una recreación virtual de cómo podría ser el interior de estas cabañas, en las cuales tendríamos los telares, tendríamos esa gran cantidad de elementos de cerámica y sobre todo herramientas de madera, de las cuales nosotros solo podemos alcanzar a sospechar su existencia y morfología, porque la madera en contextos arqueológicos muy raramente se conservan. Y esta sería una imagen exterior de cómo pudo haber sido el poblado de Vilches, o en este caso el poblado de Les Moreres, compuesto por pequeñas cabañas delimitadas por muros. Para Les Moreres se habla de muralla, porque allí la tienen. ¿Aquí había muralla? No lo sabemos y nunca lo sabremos, porque el yacimiento de Vilches hoy por hoy ya no existe. Se excavó, las autoridades competentes dieron autorización para su destrucción y hoy ya no se conserva. Bien, ¿de qué nos están hablando Vilches y Fuente de Iso? Nos están hablando de un cambio en el patrón de asentamiento. Nos están hablando de ese cambio de la aldea al poblado, de esas aldeas en llano, de las cuales pues, Fuente de Iso es posiblemente la más conocida, pero no es la única. Alrededor del río Segura, del río Mundo, hay muchas más. Hace no mucho pudimos publicar unos hallazgos en la zona de Molinicos que nos hacen pensar que toda esta región está salpicada por pequeñas aldeas siempre cerca de los recursos acuáticos, que lógicamente es donde está la vida, pero que en un momento dado, en torno al 2800, se abandonan y esa población se traslada a puntos elevados, pero se traslada sin que haya cambios más aparentes. Hemos dicho que la economía es parecida, que la cerámica es parecida, que la industria lítica es parecida. La única novedad la podríamos tener en la introducción de la metalurgia y en la cada vez mayor presencia de objetos que vienen de fuera. Y precisamente ahí está la clave. Seguramente la explicación para la aparición de estos yacimientos en altura sea la necesidad que debieron desarrollar estas comunidades de controlar el movimiento por el territorio. Porque además estos yacimientos no se enclavan en cualquier sitio. O sea, no se suben al primer cerro que ven, sino que se enclavan controlando las vías de paso natural. En el caso de Vilches, que lo tenemos aquí, es el corredor natural que conecta con el corredor de Almansa, y otros yacimientos que ya identificó en su momento Juan Jordán Montes están controlando las vías de paso que marca el arroyo de Toarra. Es decir, hay una necesidad de controlar el territorio, de visualizar lo que se está moviendo por el territorio, porque a través de ese territorio están llegando productos, están llegando nuevas ideas, están llegando nuevas formas de organización social que van a cristalizar, ¿cuándo? En el siguiente momento. Van a cristalizar sobre todo a partir de la de bronce. Y no se froten los ojos. No se froten los ojos, esto es un chiste dedicado a Pablo. La imagen está turbia porque a partir de este momento se enturbia la visión que tenemos de la prehistoria en Ellín. Es decir, ahora nos cuesta, a partir del 2300, 2200, nos cuesta mucho
adivinar o saber cómo encajan las piezas del puzzle. Incluso nos faltan muchas de piezas del puzzle, o mejor dicho, no nos faltan, están muy desordenadas. Posiblemente el territorio de Hellín sea uno de los territorios del sureste de la península ibérica con mayor cantidad y calidad de yacimientos de la edad del bronce. Juan Jordán Montes, a través de diversas publicaciones, no solo sobre una licenciatura, sino publicaciones que fue elaborando posteriormente con María Manuela Ayala de la Universidad de Murcia, nos habla de más de 30 yacimientos, incluso más de 40 yacimientos de la edad del bronce, que para un territorio tan constreñido como este es una auténtica barbaridad. ¿Cuál es el problema? Que sabemos que están los poblados, sabemos dónde están, pero no sabemos si son de los momentos iniciales del bronce, de los momentos centrales del bronce o de los momentos finales del bronce. No sabemos qué características arquitectónicas tienen, no sabemos apenas cuál es su cultura material. Sabemos que están, hay potencial. ¿Qué información nos aportan? Muy poca más allá de la localización. Yo creo que el trabajo de Juan Jordán Montes, los trabajos publicados a finales de los 80, principios de 90, exprimieron al máximo toda la información que estos yacimientos podrían dar. Ahora bien, ¿cómo recomponemos ese puzzle? Pues aquí el trabajo se hace enormemente complejo. Y para ello vamos a recurrir, como no, estando en ello, al Tormo de Mirateda, que a pesar de sus magníficas estructuras visitables que el equipo de Lorenzo Abad, Sonia Gutiérrez, Etali y los que han venido después han puesto en valor de una manera extraordinaria, también tiene una ocupación de la edad del bronce. Y me atrevería a decir que no debe ser una ocupación menor. Aquí sí que tenemos que hablar. Tenemos que hablar del Tormo de Mirateda, tenemos que hablar de su ocupación de la edad del bronce. ¿Qué sabemos de la edad del bronce, de la ocupación de la edad del bronce del Tormo de Mirateda? Sabemos muy poco. Tenemos piezas aisladas, y no solo aisladas, sino que encima tenemos a los visigodos. Hay 3 contextos arqueológicos, 3 zonas o 3 puntos del yacimiento del Tormo de Mirateda con evidencias de ocupación de la edad del bronce. La más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es un trozo de casa, seguramente de planta oval, que es diseñada por este muro, que tiene asociado un pequeño banco, pero solo conservamos esta parte. ¿Por qué? Porque justo encima se construyó un baluarte, corrígeme, de época visigoda. Una construcción de carácter militar de época visigoda que cortó esa vivienda y solo nos ha dejado una pequeña esquinita. Debajo de la zona palacial se han documentado 2 enterramientos. No sabemos si asociados a espacios domésticos, 2 enterramientos en principio y en final de la edad del bronce, muy mal conservados, medio bien conservados de aquella manera, precisamente porque por encima tienen niveles visigodos que los han casi triturado. Son los típicos enterramientos de la edad del bronce que podríamos encontrar en el sureste, que podríamos encontrar en la zona de Alicante, que podríamos encontrar en la zona de Murcia. Son enterramientos con los cuerpos colocados en lo que se conoce como decúbito lateral, es decir, replegados y sobre un lado. Uno de ellos, esta fue la excavación del 95, con un pequeño cuenco de cerámica como elemento de ajuar y en principio también una mano de molino. Es decir, ¿de cuándo son? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que están en puntos muy separados. Entre el Reguerón y estos, por ejemplo, Pablo, hay varios cientos de metros. Si pensamos que es el mismo yacimiento, que es la misma ocupación de la edad del bronce, y en la edad del bronce, y aquí ya nos están construyendo cabañas de forma aislada, las casas se adosan, estaríamos seguramente ante un yacimiento de la edad del bronce enormemente grande. Problema, que nuestros amigos, los íberos, los visigodos, los islámicos, todos los que han venido detrás, lo han borrado, lo han hecho desaparecer. Sí que es cierto que a este escaso registro aún se le pueden hacer preguntas y bueno, yo creo que el equipo del Tormo de Mirateda está en ello y esperemos que más tarde que pronto por lo menos puedan aportar alguna pista o puedan arrojarnos algún par de piezas más del puzzle. ¿Cómo serían estos poblados de la edad del bronce? Pues difícilmente lo sabremos. Ahora bien, tampoco hay que irse muy lejos para saber cómo serían. Y aquí me van a permitir que le haga un guiño a los colegas de Jumilla y que les hable de los yacimientos de Jumilla que se han excavado en los últimos 10 años, que están, fíjense, a menos de 500 metros del término municipal de allí.
Me refiero al yacimiento de Gorgocines del Escabezado del Cerro del Tío Pimentón. Son dos yacimientos excavados por Emiliano Hernández, el que hasta hace poco ha sido el director del Museo de Jumilla, y por Javier Jover, que es compañero de la Universidad de Alicante, que nos revelan la existencia de diferentes tipos de yacimientos de la Edad del Bronce, desde yacimientos muy pequeños, formados por 4 habitaciones, que seguramente respondan a un pequeño asentamiento de una familia de 10-15 personas, hasta yacimientos más grandes, como este del Cerro del Pimentón, donde tenemos una gran casa de unos 20 metros de largo, en torno a la cual se articulan seguramente espacios de hábitat, espacios de actividades, áreas de actividad. ¿Cómo sería el yacimiento del Tomo de la Mitad o cualquiera de estos yacimientos que Juan Jordán Montes identificó en la zona de allí? No lo sé, y dudo que lo sepamos algún día, tal vez dentro de algunos años. Pero en cualquier caso seguramente responde al mismo modelo. Asentamientos más grandes, asentamientos más pequeños, asentamientos más complejos, asentamientos de los momentos iniciales, asentamientos de los momentos más avanzados de la Edad del Bronce. Insisto, estamos moviéndonos en un momento que va desde el 2200 hasta el 1500 a.C. Tenemos ahí 700 años de historia, 700 años de vida que solo conocemos a través de leves retazos y que nos obligan a mirar a territorios vecinos para tratar de comprender cómo son o cómo encajan esas piezas del puzzle. Ya para terminar, y acercándonos ya a los momentos finales de la Edad del Bronce, hay que señalar que hay un yacimiento que a lo mejor se le ha prestado poca importancia y que resulta clave en la explicación de los momentos finales de la Edad del Bronce y en lo que va a suceder después. Va a ser la aparición ya de época protohistórica, de la cual no hablaré, ya los compañeros Pascual y José Luis lo narrarán la próxima semana, y me refiero al yacimiento del Castellón de Albatana. Es un yacimiento que se excava a finales de los años 80 por el equipo del Museo de Ellín. Es un yacimiento enormemente complejo, estratigráficamente muy complejo, porque tiene ocupaciones desde mediados del segundo milenio hasta época ibérica, con diferentes momentos de construcción, reconstrucción, readaptación, que dificultan mucho comprender qué tipo de yacimiento era. Lo que sí que sabemos, gracias a los estudios de las pesas de telar, algo tan nimio, algo tan aparentemente insignificante como las pesas de telar, nos han permitido en este caso a Ricardo Basso, que es una de las figuras relevantes hoy en día para el estudio de la industria textil en la prehistoria, saber que los momentos fundacionales del yacimiento del Castellón de Albatana se sitúan en el bronce tardío. Tradicionalmente se habían asociado al bronce pleno, que sería esa época que va entre el 1800 hasta el 1500. Las pesas de telar que aparecen en los niveles más antiguos del Castellón de Albatana son del bronce tardío, nos están situando no más allá del 1600 a.C., momento en el cual se aterraza el poblado, se crean varias terrazas sobre las cuales se construyen viviendas, fundamentalmente empleando la mampostería, pero que otra vez más son afectadas por las construcciones posteriores, ya que sobre estas construcciones del bronce tardío, durante el bronce final, es decir, a partir del 1100, se produce un cambio urbanístico muy significativo. Es decir, prácticamente las construcciones de los momentos anteriores son tapadas, se construye una muralla ciclopia, una muralla con grandes bloques de piedra, a las cuales se asocian torreones semicirculares, incluso una torre de carácter circular, con una puerta de acceso muy bien definida, con casas en el interior del espacio delimitado por esta muralla que presentan una cierta complejidad. Además son casas muy vivas, son casas que tienen varias fases de ocupación y de reocupación en un periodo que podemos fechar gracias al material arqueológico, sobre todo gracias a estas cerámicas decoradas, entre el 1100 y el 850 a.C. Insisto, para este caso no tenemos dataciones de radiocarbono, no tenemos análisis económicos, la cultura material publicada es esta que ven en estas imágenes, hay mucha más materialidad que está solamente metida en algunas cajas pendiente de que algún loco se vuelva a meter con guantes a dibujarla. Esperemos que no sea yo, que sea alguien más joven, por favor. Pero si hay alguien joven que se anime, pues estaría encantado de ayudarle en la medida de las posibilidades. Pero de lo que nos habla en el Castellón de Albatana es un cambio en las formas de vida. Hasta este momento hemos estado hablando de sociedades que viven en el llano, que viven en las zonas altas, preocupadas por su alimentación, preocupadas por el subsistir, que en un momento dado empiezan a modificar sus lugares de hábitat relacionado más con el intercambio. Es a partir de este momento, el cambio de milenio entre el
el segundo y el primer milenio, si quieres el año 1000 como año central, cuando emerge otra necesidad en estas comunidades, que es la necesidad de defenderse. Estamos ya ante sociedades en las cuales el belicismo, el conflicto, empieza a ser un elemento fundamental en las formas de organización social. Pero de ese belicismo y de ese conflicto ya, insisto, les hablarán los compañeros de la Universidad de Alicante la próxima semana. Es decir, en estos 2000, 3000 años de vida, de historia que les he tratado de narrar, lo que hemos estado viendo es cómo las piezas, si se quiere, pueden ir encajando. Nos permiten ir viendo cada vez una imagen cada vez más nítida de lo que ha sido la historia de Ellín, o de lo que, mejor dicho, lo que fue la historia de Ellín entre esa 3500 hasta ese año 1000 que les comentaba. Una historia que, insisto, se estudia a través de documentos, se estudia a través de yacimientos arqueológicos, y en este sentido me gustaría terminar dando unas sentidas palabras a estos dos jóvenes arqueólogos, que seguramente algunos de ustedes los reconozcan, jóvenes arqueólogos que por suerte ya han pasado a una merecida jubilación y que en cierta medida somos culpables, o son los culpables de que muchos de nosotros estemos aquí, de que yo esté aquí, porque en ese sentido Mauro, que es el de Barba, Mauro Hernández es el de Barba, fue el que me empujó a Albacete a estudiar la prehistoria de Albacete, y bueno, qué decir de Lorenzo Abad con Pablo y con toda su grupe, que ha sido, bueno, en cierta medida el padre de la arqueología, si me permiten, junto con Javier, junto con Juan Jordán, de la arqueología de Ellín. Y bueno, esto, les agradecerles otra vez su asistencia, y bueno, quedo a su disposición para cualquier duda, pregunta, sugerencia.